últimamente te estás preocupando mucho, dejando que las inquietudes y el temor se apoderen de tu corazón. Nos angustiamos por el mañana, tememos lo que no podemos controlar y nos agotamos tratando de encontrar soluciones con nuestras propias fuerzas. Pero quiero que reflexionemos juntos. ¿Acaso la preocupación nos ha dado paz? ¿Nos ha llevado a la solución que buscamos? Piensen en un barco en medio del océano, sacudido por una tormenta violenta. Las olas golpean con fuerza. En ese momento de desesperación se escucha una voz firme y amorosa. No temas. Esa voz, hermanos, es la de nuestro Señor Jesucristo, quien nos recuerda que no necesitamos luchar solos, que nuestras preocupaciones deben rendirse a sus manos, porque Él tiene el control de toda tormenta y siempre será nuestro refugio seguro. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja hacia la ansiedad. Nos preocupamos por el trabajo, por la economía, por nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Pero Jesús nos enseñó algo que desafía la lógica humana. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6:25. Jesús nos invita a reflexionar sobre la futilidad de la preocupación. Pregúntense, hermanos, ¿ha resuelto alguna vez la preocupación un problema en sus vidas? La respuesta es clara. Al contrario, la preocupación roba nuestra paz, nos drena emocionalmente y nos aleja de la fe que deberíamos tener en nuestro Padre Celestial. Cuando nos preocupamos, es como si cargáramos una pesada mochila llena de piedras innecesarias. Cada preocupación es una piedra que agrega peso, haciéndonos el camino más difícil y agotador. Sin embargo, Jesús nos ofrece una solución liberadora. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Miremos la naturaleza. Jesús mismo nos dirigió a considerar a las aves del cielo. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. Las aves no se preocupan por el mañana, y sin embargo Dios cuida de cuánto más se preocupará por nosotros, sus hijos. La preocupación, queridos hermanos, no solo es una carga innecesaria, sino también una muestra de nuestra falta de confianza en Dios. Cuando nos preocupamos, le estamos diciendo a Dios que no confiamos plenamente en su provisión, en su cuidado y en su amor. Sin embargo, la Biblia nos insta repetidamente a confiar en Él. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. El apóstol Pablo también nos da una clave para superar la preocupación. En Filipenses 4:6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En lugar de preocuparnos, y cuando hacemos esto, la paz de Dios inunda nuestras vidas de una manera que el mundo no puede comprender. Ahora bien, eso no significa que ignoremos nuestras responsabilidades o que seamos indiferentes ante las dificultades. Jesús no nos llama a la pasividad, sino a una confianza activa. Esto implica hacer nuestra parte con diligencia. Como dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Hermanos, reflexionemos sobre cuánto tiempo y energía hemos perdido preocupándonos por cosas que, al final, Dios ya tenía bajo control. Tal vez te preocupas por tu futuro, por un problema financiero, por tu salud o por la de alguien que amas. Pero recuerda, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y Él es fiel para cumplirlo. Imaginen un barco navegando en medio de una tormenta. Las olas son altas, el viento es feroz y la tripulación está aterrorizada. Sin embargo, en la cubierta está el capitán, calmado y seguro, porque conoce cada rincón del mar y sabe cómo guiar el barco a puerto seguro. Así es nuestro Señor. No importa cuán fuerte sea la tormenta en nuestras vidas, Él sigue siendo el capitán soberano que nos llevará a salvo. Él nunca desamparó a su pueblo y no lo hará con nosotros. No importa cuán grande sea la necesidad o cuán oscura parezca la situación, su provisión siempre llega en el momento perfecto. Pero para recibir esa provisión, debemos aprender a soltar nuestras preocupaciones
y confiar plenamente en su plan. Piensa en esto. Cada día que pasamos preocupados es un día perdido, un día en el que podríamos haber experimentado la paz de Dios y su alegría. Dios nos llama a vivir en el presente, a disfrutar de sus bendiciones diarias y a dejar el futuro en sus manos, como dice Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Queridos hermanos, dejemos que estas palabras calen profundamente en nuestros corazones. La preocupación es como una sombra que nos sigue, pero no tiene poder sobre nosotros y caminamos en la luz de. Cada vez que la preocupación toque a nuestra puerta, respondamos con fe, declarando: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. Hermanos y hermanas, la vida nos presenta una gran cantidad de desafíos, muchas veces llenos de incertidumbre y miedo. Vivimos en un mundo donde la ansiedad, la preocupación y la constante búsqueda de seguridad parecen ser el pan de cada día. A menudo nos encontramos atrapados en una espiral de dudas y temores sobre el futuro, preocupados por lo que vamos a comer, qué vamos a vestir, cómo vamos a sobrevivir el próximo mes. Las preocupaciones sobre el mañana se apoderan de nuestro presente y nos olvidamos de algo fundamental. Dios es nuestro proveedor. Él es el que cuida de nosotros y conoce nuestras necesidades. Y si tan solo confiáramos en su promesa de cuidado, nuestras vidas serían transformadas por la paz que solo Él puede dar. La palabra de Dios nos dice en Mateo 6:31-32. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Esta exhortación de Jesús nos recuerda una verdad profunda y liberadora. No debemos vivir preocupados por las cosas materiales, porque nuestro Padre Celestial ya sabe lo que necesita. Él no es ajeno a nuestra situación. Él sabe de antemano nuestras necesidades. Su amor es infinito y su provisión es fiel. En los momentos de mayor angustia es común preguntarnos, pero en esos momentos debemos recordar que nuestro Creador está al tanto de nuestras preocupaciones. Él no ha dejado nada al azar y nunca nos abandona. Si Él cuida de los animales y de las flores, mucho más cuidará de nosotros, que somos sus hijos amados. En la naturaleza podemos encontrar un testimonio maravilloso del cuidado providencial. Observemos las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, ni tienen almacenes donde guardar su comida. Jesús nos recuerda esto en Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Las aves no se preocupan por lo que van a comer mañana, ni por el futuro, pero Dios les provee todo lo necesario para su sustento. Y si Él cuida de los pájaros, no nos cuidará mucho más a nosotros, que somos su creación más valiosa. Nosotros, sus hijos, hemos sido creados a su imagen y semejanza, y por eso Él promete proveer para nosotros. Los animales no tienen que esforzarse por conseguir lo que necesitan. Ellos confían en que su Creador les proveerá. Y esa es la invitación que Dios nos hace a nosotros. Confiará. Si Él no se olvida de los pájaros que vuelan en el cielo, mucho menos se olvidará de los que Él ha creado con tanto amor. No tenemos que vivir en constante ansiedad, porque Dios se encarga de nosotros. Nuestra tarea es descansar en su fidelidad y confiar plenamente en su provisión. Y si pensamos en las flores del campo, que tampoco tienen que trabajar ni tejer para vestirse, nos damos cuenta de la generosidad de nuestro Creador. Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de los lirios del campo. En su humildad no se preocupan por su vestimenta, pero son más bellos que cualquier prenda que un ser humano pueda crear. Si Dios viste las flores de esta manera, ¿cómo no va a proveer para nuestras necesidades más importantes? Él no solo se preocupa por lo material, sino que también se ocupa de nuestra belleza interior y de nuestra paz. Qué hermoso es saber que el mismo Dios que cuida de las aves y de los lirios, cuida de ti y de mí. Si Él no se olvida de un solo detalle en la creación, mucho menos se olvidará de nosotros. En los momentos de aflicción, debemos recordar que
Dios sabe lo que necesitamos. No importa cuán grande o pequeño sea nuestro problema, Él ya tiene una solución. Él ha prometido estar con nosotros en todo momento, guiándonos, protegiéndonos y proveyendo para nuestras necesidades. Es importante entender que la preocupación no cambia nada. No podemos añadir ni una hora a nuestra vida ni un grano de arroz a nuestra mesa por preocuparnos. Al contrario, la preocupación solo nos roba la paz, nos llena de estrés y nos aleja de la confianza plena en Dios. Pero cuando dejamos de preocuparnos y confiamos en Él, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dice Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios no nos promete que no enfrentaremos dificultades, pero sí nos promete que Él estará con nosotros en medio de él. Nos dice que, aunque pasemos por el fuego, Él estará allí para purificarnos. Y aunque caminemos por el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará a nuestro lado. Salmo 23, 4. Dios es fiel, y en medio de cualquier circunstancia, Él proveerá lo que necesitamos. No siempre será de la manera que esperamos, ni en el tiempo que deseamos. Ahora bien, esto no significa que debemos ser irresponsables. La Biblia también nos enseña que debemos ser buenos administradores de lo que tenemos y trabajar con esfuerzo. Pero aún en nuestro trabajo, debemos recordar que es Dios quien abre puertas, que es Él quien nos da la habilidad, la salud y la fuerza para hacer lo que hacer. Y cuando vivimos de esta manera, confiando en Él, nos damos cuenta de que Él es quien realmente provee, no solo lo material, sino también la sabiduría, la dirección y la paz que necesitamos para seguir adelante. Hermanos, no vivan preocupados. Dejen de cargar con el peso de la ansiedad. Dios ya sabe lo que necesitas, y Él es fiel para proveer todo lo que te haga falta. Si Él cuida de las aves, si Él viste a las flores con tanta belleza, mucho más cuidará de ti. Él es tu Padre Celestial, y te ama con un amor eterno e incondicional. No dejes que la preocupación gobierne tu vida, sino que confía plenamente en su provisión. Dios proveerá para ti. Él no te dejará ni te desamparará. Entra en Él, deja tus preocupaciones a sus pies y verás cómo su paz te llena y te capacita para seguir adelante. No temáis, porque Él está contigo y nunca fallará. Confía en su fidelidad y en su amor eterno. Amén. En este mundo tan cambiante donde todo parece estar en constante transformación, muchos nos encontramos buscando algo en lo cual podamos descansar con confianza. Las circunstancias, las personas e incluso nuestras propias emociones se ven afectadas por la imprevisibilidad de la vida. Puede parecer que todo a nuestro alrededor está en un flujo continuo, sin saber si nos traerá algo bueno o mal. Sin embargo, hay una verdad inquebrantable que nos da paz y nos permite caminar con firmeza. El carácter de Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y en Él podemos hallar una roca firme sobre la que basar nuestra fe. En Hebreos 13:8 encontramos una de las promesas más hermosas y consoladoras de la Escritura. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Esta declaración, tan sencilla y profunda, tiene implicaciones poderosas para nuestras vidas. Si alguna vez te has sentido inseguro o ansioso sobre lo que el futuro podría traer, recuerda esto. Dios es inmutable. Su carácter, su fidelidad, su amor y su propósito nunca cambian. Lo que Él fue en el pasado, Él sigue siendo hoy y lo será por siempre. Este es un fundamento en el que podemos descansar. En un mundo lleno de cambios, de dificultades y de incertidumbre, muchas veces nos preguntamos cómo podemos confiar en algo. Las circunstancias cambian sin previo aviso, y en ocasiones nos vemos ante situaciones que nos desbordarán si confiamos únicamente en lo que está a nuestro alrededor. Pero cuando miramos a Dios, podemos encontrar un refugio seguro. Sí, Él nunca cambia, y por lo tanto podemos confiar plenamente en Él. El carácter de Dios es perfecto, y su fidelidad es completamente confiable. Cuando leemos en la Escritura que Él es fiel, podemos estar seguros de que su palabra nunca falla. Él es el mismo Dios que partió el Mar Rojo,
el mismo que sanó a los enfermos, el mismo que resucitó a los muertos, y el mismo que sigue obrando hoy en nuestras vidas. Dios no es un ser inestable o impredecible. Él es fiel y constante, y en su carácter encontramos seguridad. Es importante comprender que el carácter de Dios no solo es inmutable, sino también perfecto. A veces nos encontramos con personas que son fieles, pero su fidelidad está limitada. Pueden ser confiables hasta cierto punto, pero sus limitaciones humanas pueden fallar en algún momento. Dios, sin embargo, no tiene límites. Su fidelidad es perfecta y su bondad es infinita. Podemos confiar en su promesa de estar siempre con nosotros. Y sabemos que no nos dejará, no nos abandonará y no nos abandonará. El Salmo 55:22 nos recuerda esta verdad poderosa. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Aquí encontramos una invitación a descansar en el cuidado de Dios. Cuando hablamos de echar nuestras cargas sobre Él, no estamos hablando de un Dios que es indiferente a nuestras luchas o que simplemente observa desde lejos. Dios es el que sustenta. Él no solo nos invita a traerle nuestras preocupaciones, sino que también promete sostenernos, darnos fuerzas y ayudarnos a seguir adelante. Es fácil sentirnos abrumados por las dificultades de la vida, el peso de las preocupaciones, las tensiones de nuestras responsabilidades y las aflicciones que enfrentamos pueden hacernos sentir incapaces de continuar. En esos momentos es cuando más necesitamos recordar que el carácter de Dios es inmutable. Él no cambia ante las dificultades. Su amor por nosotros sigue siendo el mismo. En nuestra debilidad, Él es nuestra fuerza. En nuestra falta de esperanza, Él es nuestra esperanza. Cuando nos sentimos perdidos, Él es la luz que ilumina nuestro camino. Y lo más maravilloso de todo esto es que, cuando confiamos en el carácter inmutable de Dios, encontramos descanso para nuestras almas. La ansiedad y la preocupación no pueden reinar en nosotros cuando entendemos que Dios está en control, que Él es soberano y que en su fidelidad Él proveerá todo lo necesario. No podemos subestimar el poder de descansar en las promesas de Dios. Al confiar en su carácter, nuestra perspectiva cambia. Ya no nos enfocamos tanto en nuestras dificultades, sino en su poder y en su amor. Dios no es un ser limitado como nosotros. Él tiene la capacidad de sostenernos, de guiarnos y de llevarnos a través de cualquier circunstancia. Si Él ha sido fiel a lo largo de la historia, podemos confiar en que Él será fiel con nosotros también. No importa cuán grande sea el desafío, nos centramos tanto en nuestros problemas que perdemos de vista su poder y su fidelidad. Sin embargo, cuando miramos a Dios en lugar de nuestras dificultades, nuestras cargas se vuelven más livianas. Él no solo sostiene nuestras vidas, sino que también nos da el descanso que necesitamos en medio de la tormenta. Recuerda siempre que el Dios al que servimos no es un ser cambiante. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su amor por ti no ha cambiado, y su promesa de estar contigo en cada paso de tu vida sigue siendo fiel. Cuando enfrentes dificultades, echa sobre él tu carga, sabiendo que Él te sustentará. Él no dejará caer al justo, y si confías en Él, encontrarás que Él siempre estará a tu lado, sosteniéndote con su poder, guiándote con su sabiduría y dándote paz en medio de cualquier tempestad. Así que, hermanos y hermanas, confíen plenamente en el carácter inmutable de Dios. No importa lo que suceda a su alrededor, no importa lo que enfrenten, Dios es fiel, Dios es bueno, y Él no cambiará nunca. Amén. En un mundo lleno de ruido, incertidumbre y problemas, muchos buscamos desesperadamente algo que nos dé paz. Vivimos en una sociedad que constantemente nos recuerda lo volátil de nuestras circunstancias y cómo las dificultades de la vida pueden alterar nuestra calma. La ansiedad, el estrés y las preocupaciones nos atacan a diario. Y a menudo nos preguntamos si alguna vez encontraremos una paz duradera en medio del caos. Sin embargo, hay una paz que es diferente a todo lo que el mundo puede ofrecer. Una paz que no está sujeta a las circunstancias. Una paz que viene directamente de Dios. Filipenses 4, 6, 7 nos da una exhortación clara y poderosa que nos invita a experimentar esta paz divina. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es un llamado directo a liberar nuestras preocupaciones y a llevarlas a los pies de Dios en oración. Al hacerlo, experimentamos una paz que no depende de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, sino de nuestra relación con aquel que tiene control sobre todas las cosas. ¿Qué significa esta paz que sobrepasa? No es una paz superficial que simplemente nos hace sentir bien por un momento. No es una paz que se obtiene al lograr que todo en nuestra vida esté en orden. Esta paz es más profunda, más duradera y más real. Es una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de la seguridad de saber que Dios está en control, que Él cuida de nosotros y que su voluntad es perfecta. Es una paz que trasciende nuestra capacidad humana de comprender, porque va más allá de nuestra lógica y nuestra razón. En momentos de angustia, cuando la mente humana no puede hallar consuelo, la paz de Dios llega de una manera sobrenatural, trayendo serenidad a nuestro interior. Esta paz no es un escape de los problemas, sino una verdad nueva. Es una paz que brota de nuestra relación con Cristo, el príncipe de paz. Cuando estamos cerca de Él, esta paz no está limitada por el contexto en el que nos encontramos. No importa si enfrentamos enfermedades, pérdidas o dificultades económicas. La paz de Dios sigue siendo constante, porque está arraigada en la verdad de su amor inquebrantable y en su soberanía sobre todas las cosas. En un momento de incertidumbre, cuando las preocupaciones sobre el futuro nos invaden, la paz de Dios nos recuerda que Él está con nosotros, que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Esta paz no significa que las pruebas desaparezcan, sino que nos da la fortaleza para enfrentarlas con una perspectiva eterna. Nos permite ver más allá de lo inmediato y recordar que nuestras vidas están en las manos de aquel que nos creó y que tiene un plan perfecto para nosotros. Jude, Dios nos invita a dejar nuestras ansiedades. En lugar de afanarnos por lo que no podemos controlar, se nos llama a entregar nuestras cargas en oración, presentando nuestras peticiones con acción de gracias. Es en este acto de rendirnos a Él que experimentamos su paz. Cuando confiamos en Dios, cuando entregamos nuestras preocupaciones y nos recordamos a nosotros mismos su fidelidad, su paz nos guarda, no solo de las tormentas externas, sino también de los temores y las dudas que a menudo se gestan en nuestros corazones y mentes. La paz de Dios se convierte en un guardián, protegiendo nuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Es importante notar que esta paz que Dios nos da no es una paz que el mundo puede ofrecer. El mundo nos ofrece una paz temporal y superficial, una paz que depende de la ausencia de problemas o de la mejora de nuestras circunstancias. Sin embargo, la paz que Dios da es una paz que permanece incluso en medio de las dificultades. Es una paz que nos mantiene firmes cuando la vida parece desmoronarse. El mundo puede ofrecer soluciones momentáneas, pero solo la paz de Dios puede traer verdadera calma a nuestras almas. Una calma que no depende de lo que está sucediendo, sino de quién es Dios y de su promesa de estar con nosotros siempre. Este tipo de paz es algo que trasciende todo entendimiento humano. No podemos explicarlo con palabras o tratar de razonarlo. Es una paz que llega a nuestro corazón cuando nos entregamos completamente a Dios, cuando confiamos en Él y le damos acceso total a nuestra vida. Su paz invade nuestro ser. Esta paz no depende de que todo en nuestra vida sea perfecto, sino de nuestra relación con el Creador. Es una paz que nos sostiene y nos da fuerza para enfrentar lo que venga, sabiendo que estamos en las manos de un Dios soberano y amoroso. En medio del sufrimiento, su paz nos da consuelo. No importa lo que estemos enfrentando, la paz de Dios siempre está disponible para nosotros. Es una paz que no se entiende desde una perspectiva humana, porque la paz de Dios es algo que solo aquellos que han experimentado su amor. En momentos de prueba, cuando todo parece fuera de control, podemos encontrar consuelo al saber que la paz de Dios no es algo. Cuando presentemos nuestras peticiones a Él en oración y ruego, con acción de gracias, podemos descansar tranquilos, sabiendo que su paz guardará nuestros corazones y pensamientos.
Dios no nos deja solos en nuestras luchas, sino que nos da una paz que nos mantiene firmes, nos da esperanza y nos permite seguir adelante con confianza. Así que, hermanos y hermanas, no importa lo que enfrenten, la paz de Dios está a su disposición. No dejen que las preocupaciones y los temores les arrebaten esa paz que Dios les ofrece. Confíen en Él, entreguen sus cargas y permitan que su paz inunde sus corazones, guardándolos en Cristo Jesús, el Príncipe de Paz. El pasado con sus recuerdos, sus éxitos, pero también sus fracasos, dolor y arrepentimientos puede invadir nuestra mente y hacernos sentir que estamos viviendo anclados en lo que ya no podemos cambiar. Por otro lado, el futuro, lleno de incertidumbres, preocupaciones y miedos, también puede robar nuestra paz y hacernos vivir en un estado constante de ansiedad. Pero en medio de todo esto, Dios nos llama a un estilo de vida que es profundamente liberador. Vivir en el presente con fe, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino, dándonos todo lo que necesitamos para enfrentar cada día con esperanza y confianza. Las palabras de Jesús en Mateo 6:34 nos dan una profunda enseñanza sobre cómo debemos enfocarnos en el presente. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús, en su infinita sabiduría, nos recuerda que el día de mañana tiene sus propios desafíos y preocupaciones. Si nos obsesión con lo que sucederá, perderemos la oportunidad de vivir plenamente el día que Dios nos ha dado. Cada día tiene suficiente para que lo vivamos con fe, y debemos confiar en que Dios proveerá todo lo que necesitamos para cada momento. Nuestra tendencia humana es mirar al pasado o al futuro. Nos detenemos en lo que ya pasó, deseando poder cambiar ciertas decisiones, revivir ciertos momentos o corregir lo que se rompió. Nos arrepentimos, sufrimos y vivimos con el peso de lo que ya no podemos cambiar. En el futuro nos perdemos en un mar de preocupaciones sobre lo que podría suceder. ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Cómo haré frente a mis problemas económicos? ¿Qué ocurrirá con mis seres queridos? Y mientras nos aferramos a los remordimientos del pasado, o nos asfixiamos con los temores del futuro, perdemos el regalo de vivir en el ahora. En nuestras vidas, el hecho de vivir en el presente, con una fe confiada, no significa ser indiferentes a lo que vendrá o dejar de aprender del pasado. Lo que Dios nos llama a hacer es liberar nuestra mente y nuestro corazón del peso de lo que ya no podemos cambiar y de la ansiedad por lo que no ha llegado aún. No se trata de ignorar el futuro, sino de confiar en que, en el presente, Dios está con nosotros y Él nos dará la gracia suficiente para enfrentar lo que está por venir cuando llegue el momento. Vivir en el presente con fe es un acto de confianza total en Dios. Cuando decidimos dejar de vivir afanados por lo que ya pasó o por lo que aún no ha llegado, estamos reconociendo que Dios tiene el control sobre todo. Estamos entregando nuestras preocupaciones, nuestros temores y nuestras inseguridades en sus manos, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Dios no nos pide que resolvamos todos los problemas del futuro, ni que estemos obsesionados con lo que no podemos cambiar. En lugar de eso, Él nos invita a descansar en su amor y en su fidelidad, que nunca falla. Es interesante notar que a menudo el afán por el futuro no solo se basa en miedos imaginarios, sino también en una falta de confianza en la provisión divina. Nos cuesta creer que Dios se encargará de lo que necesitamos mañana, porque nuestra mente está atrapada en los detalles. Sin embargo, lo que Jesús nos dice en Mateo 6:34 es un recordatorio claro de que Dios no nos ha llamado a preocuparnos por el mañana. La paz viene cuando aprendemos a soltar el control y confiar en su soberanía. No tenemos que preocuparnos por lo que no podemos predecir. Podemos descansar en que Él está en control de todo. Vivir en el presente, entonces, no solo es un acto de confianza, sino también un acto de gratitud. Si pasamos demasiado tiempo mirando hacia atrás, nos perdemos de la belleza y las bendiciones que Dios nos ofrece. Si vivimos atrapados en el futuro, nos robamos la oportunidad de ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas,
Ahora, cada día trae consigo bendiciones únicas y momentos de gracia, que solo podemos experimentar si estamos presentes, si estamos atentos y agradecidos por lo que Dios está haciendo en este momento. Vivir con fe en el presente significa que reconocemos las bendiciones diarias, incluso en medio de las luchas y los desafíos. El apóstol Pablo, en Filipenses 4, 6, 7, nos ofrece una poderosa instrucción sobre cómo vivir sin ansiedad y confiar en Dios por cada día. Él nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos invita a dejar de lado las preocupaciones y a llevar todo a Dios en oración. Al entregar nuestras peticiones a Él, encontramos paz. No es una paz superficial, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dejar de vivir en el pasado o en el futuro no significa vivir de manera irresponsable o sin planificación, sino vivir de manera sabia y confiada, sabiendo que proveerá sabia, confiada, sabiendo que Dios proveerá lo que necesitamos para el mañana. Cuando llegue, cada día tiene su propio afán, pero también tiene su propia gracia. Cada día es una oportunidad de ver la fidelidad de Dios, de experimentar su amor y de testificar de su bondad. Vivir en el presente con fe es vivir en una continua conexión con Dios, confiando en que Él está en control de cada situación y que Él está obrando en nuestras vidas. Cuando vivimos en el presente con fe, nos liberamos del peso del afán y la ansiedad. Sabemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Él se ocupa de nuestras vidas y no necesitamos preocuparnos por lo que está por venir. Si aprendemos a vivir con esta fe, veremos cómo su paz nos rodea, cómo su gracia nos fortalece y cómo nos capacita para hacer frente a todo lo que el día presente trae. Dios nos da la gracia que necesitamos para cada momento y nos llama a confiar en Él para cada paso que demos. Así que, hermanos y hermanas, vivamos en el presente con fe. Dejar atrás el pasado y confiar en que Dios se encargará del futuro no significa ignorar lo que hemos vivido o lo que viene. Se trata de confiar en su soberanía, en su provisión y en su amor eterno. Dios está con nosotros ahora, y es en el presente donde podemos experimentar su paz, su gracia y su poder. Hoy es el día en el que podemos caminar con fe, sabiendo que Él nos sostiene en cada paso. Queridos hermanos, ¿alguna vez te has sentido abrumado por las cargas de la vida? La vida está llena de retos, de momentos difíciles que parecen no tener fin. Y las cargas que llevamos a veces pueden sentirse tan pesadas que no sabemos cómo seguir adelante. Pero en medio de todo esto hay una promesa poderosa, una invitación que Jesús nos hace. Y esa invitación es a encontrar en Él nuestro refugio. En Mateo 11:28, Jesús nos hace una invitación directa y llena de compasión. Son todos aquellos que, como nosotros, llevamos el peso de las preocupaciones, de las luchas diarias, de las decisiones difíciles y a veces de un sufrimiento profundo. Jesús no hace distinciones en esta invitación. Él no nos dice que primero debemos estar bien, que debemos ser perfectos, o que tenemos que arreglar nuestra vida antes de acudir a Él. No, Jesús nos invita tal como estamos, con nuestras cargas, nuestros miedos y nuestras angustias. Nos llama a venir a Él para que podamos hallar descanso, para que podamos soltar lo que nos agobia. ¿Qué significa venir a Jesús y hallar descanso? Es un descanso profundo, un descanso que va más allá de las circunstancias externas. Este descanso se encuentra en la presencia de Dios, en la confianza de que Él tiene control sobre nuestras vidas y que Él cuida de nosotros. Jesús no está prometiendo que no habrá problemas, que no habrá dificultades, sino que en medio de todo eso, Él será nuestra paz, nuestro refugio. Es importante recordar que las cargas que llevamos a veces no solo son físicas o materiales.
Las cargas más pesadas son las que afectan nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. El cansancio emocional, el estrés, la ansiedad, la tristeza, la desesperanza, son todas cargas que nos pesan profundamente. Y es en esos momentos de angustia cuando más necesitamos escuchar esta invitación de Jesús. Él nos dice que podemos entregarle esas cargas, que podemos confiar en su poder para llevarlas, para darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él quiere ser nuestra roca y nuestro refugio, el lugar donde podemos hallar seguridad y fortaleza, sin importar lo que estemos enfrentando. En el Salmo 62, 7, el salmista declara con confianza: en Dios está mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio, está en Dios. Esta declaración resuena en nuestros corazones cuando entendemos que en Jesús encontramos todo lo que necesitamos. Cuando el viento de la adversidad sopla, cuando las olas de la preocupación nos arrastran, podemos estar seguros de que en Él tenemos un refugio seguro, un lugar donde podemos descansar. Jesús es nuestra roca porque Él es inquebrantable, inmutable. Él nunca cambia, nunca se cansa, nunca se debilita. Cuando las circunstancias nos derrumban, cuando las personas nos fallan, cuando todo a nuestro alrededor parece incierto, Jesús sigue siendo fiel. Él está siempre allí, esperando que acudamos a Él. Cuando venimos a Él, cuando nos rendimos ante Él, encontramos que nuestras cargas no se vuelven más ligeras porque nosotros las hayamos resuelto, sino porque Él las toma sobre sí. En su amor y poder, Él nos da el descanso que necesitamos, nos da la paz que solo Él puede proporcionar. La vida cristiana no significa que vamos a vivir sin pruebas. Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones, pero también nos dio la promesa de su presencia. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14, 18. Él no nos deja solos a enfrentar nuestras luchas. Él está con nosotros. Y eso es lo que nos da paz en medio de la tormenta. La paz es saber que no estamos solos, de que Él está caminando con nosotros en cada paso. Es nuestra roca en la que podemos confiar, nuestra fortaleza que nunca falla. Cuando Jesús nos invita a venir a Él y hallar descanso, muchas veces nuestras cargas son el resultado de nuestra necesidad de controlar todo, de intentar manejar todas las situaciones y personas. Nos olvidamos de que no estamos hechos para cargar todo el peso de la vida sobre nuestros hombros. Al hacerlo, experimentamos un descanso no solo físico, sino también espiritual. Es un descanso que nos permite confiar en su tiempo, en su sabiduría, en su amor que nunca nos falla. La invitación de Jesús a descansar no es solo para momentos de crisis. A veces, incluso en tiempos de paz externa, podemos sentir que nuestras almas están inquietas, cansadas. Jesús también se ofrece como refugio. Nos llama a vivir con una confianza plena en Él, a no preocuparnos por lo que vendrá, a vivir sabiendo que Él es el que nos sostiene y nos fortalece. Jesús es nuestra paz, nuestra roca, y en Él podemos descansar plenamente. John, amados hermanos, ¿qué cargas estás llevando hoy? Puede que sean tan grandes que no sabes cómo continuar. O tal vez son pequeñas preocupaciones que han ido sumándose con el tiempo. Te invita a venir a Él, a entregarle todo aquello que te agobia. Él no solo tomará tus cargas, sino que te dará el descanso que necesitas, una paz profunda que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Recuerda siempre que Jesús es tu roca y tu refugio. Él es inmutable, fiel y poderoso. Cuando te acerques a Él, encontrarás descanso para tu alma, paz para tu mente y fortaleza para tu espíritu. No necesitas cargar con el peso de la vida solo. Jesús está contigo, y en Él encontrarás todo lo que necesitas para seguir adelante. Que podamos aprender a descansar en su amor, confiar en su fidelidad y caminar en su paz cada día. Hermanos y hermanas, la ansiedad es una de las experiencias más comunes y difíciles por las que muchos atravesamos en la vida. A veces, la carga emocional y mental puede ser tan pesada que sentimos que no podemos seguir adelante. Nos vemos atrapados en un torbellino de pensamientos y preocupaciones, preocupados por el mañana, por lo que podría pasar o por lo que ya sucedió. La ansiedad puede consumirnos
y hacernos sentir que estamos solos, que no hay salida o que no hay esperanza. Pero en medio de esta lucha hay un recurso que Dios nos ha dado, una herramienta poderosa que no solo puede aliviar nuestra carga, sino también transformar nuestras vidas. Sí, la oración. La oración es el vínculo directo entre nuestros corazones y el cielo. Cuando oramos, no solo estamos diciendo palabras, estamos abriendo nuestras vidas a Dios, entregándole nuestras preocupaciones, nuestras cargas y nuestras ansiedades. La oración es un acto de confianza, un acto de rendición y sobre todo, un acto de fe en el poder y la soberanía de Dios. Es la forma en la que podemos vaciar nuestras almas de la angustia que sentimos y en su lugar ser llenos de paz, esperanza y fortaleza divina. En la vida cotidiana, todos enfrentamos diferentes tipos de ansiedad. Puede ser el temor de lo que el futuro nos deparará, la preocupación por nuestra salud, las luchas en las relaciones, la incertidumbre sobre nuestro futuro profesional, o la constante carga de las decisiones difíciles. Estas son solo algunas de las formas en que la ansiedad se manifiesta en nuestras vidas. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que no tenemos que cargar con estas preocupaciones. Podemos acudir a Él, porque Él ha prometido estar con nosotros en cada momento, darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento y guiarnos con su amor inquebrantable. En el libro de Santiago 5:16 se nos recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo nos asegura que nuestras oraciones tienen un poder real y tangible. Cuando oramos, no estamos hablando al aire ni lanzando nuestras palabras. Él conoce nuestro corazón, nuestras luchas, nuestras preocupaciones, y cuando nos acercamos a Él en oración, Él no solo escucha, sino que también actúa. Las oraciones de los justos, aquellos que han puesto su fe en Dios, tienen un impacto profundo. Este versículo nos anima a tener una confianza firme en el poder de la oración. No debemos subestimar su capacidad de cambiar situaciones, de sanar corazones, de transformar vidas. La oración tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias, pero más importante aún, tiene el poder de cambiar nuestro. Cuando oramos con sinceridad, cuando dejamos que nuestras palabras fluyan desde lo más profundo de nuestro ser, somos transformados internamente. No solo pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, sino que, a través de la oración, permitimos que Él cambie nuestra perspectiva. Al acercarnos a Dios, Él comienza a obrar en nosotros de una manera que solo Él puede hacer. La ansiedad, que tantas veces nos consume y nos roba la paz, se disipa cuando experimentamos la presencia de Dios. Este es uno de los grandes misterios de la oración. A pesar de que nuestras circunstancias no siempre cambian de inmediato, nuestro corazón puede encontrar descanso en la presencia de Dios. La oración nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, que Dios está a nuestro lado. La ansiedad comienza a perder su poder cuando entendemos y creemos que no tenemos que cargar con ella por nuestra cuenta, que podemos entregársela a Dios, confiando en que Él se encargará. Cuando oramos, renovamos nuestra fe en la soberanía de Dios. Él tiene control sobre todo lo que sucede en nuestras vidas. Y aunque no siempre comprendamos por qué enfrentamos ciertas pruebas, podemos confiar en que Él tiene un propósito para cada cosa que permite en nuestras vidas. La oración nos da la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando no entendemos el camino que estamos recorriendo. Nos llena de esperanza y nos asegura que al final Dios está obrando todo para nuestro bien, aunque en el momento no lo veamos. Además, la oración es un acto de rendición. La ansiedad a menudo surge cuando intentamos manejar todo por nuestra cuenta. Queremos tener el control, queremos saber qué va a pasar, y eso nos llena de miedo. La oración es un acto de humildad en el que reconocemos que no tenemos el control, pero que confiamos en aquel que sí lo. Confío en tu plan, en tu tiempo y en tu poder. Es cuando dejamos ir ese control y nos rendimos a Dios que encontramos la verdad. No necesitamos saber exactamente qué decir. Dios no está buscando una fórmula mágica en nuestras palabras. Cuando oramos desde lo más profundo de nuestro ser, cuando le hablamos a Dios con honestidad, Él nos escucha.
La oración es un espacio donde podemos ser nosotros mismos, donde podemos derramar nuestras lágrimas, expresar nuestra frustración y al mismo tiempo declarar nuestra fe en su fidelidad. No importa cuán grandes o pequeñas sean nuestras preocupaciones, Dios se interesa por cada una de ellas. Nos permite acercarnos a Dios, descansar en Él y renovar nuestra confianza en que Él está en control. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. A través de la oración, podemos recibir la paz de Dios, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. Es una paz profunda, inquebrantable, que nos permite afrontar las pruebas con esperanza y confianza. No subestimemos el poder de la oración. Sí, la oración tiene el poder de cambiar no solo nuestras circunstancias, sino nuestros corazones. Nos transforma, nos renueva y nos conecta con el poder divino que nos sostiene en cada momento. Así que, en cada momento de ansiedad, recordemos que podemos venir a Dios en oración, entregarle todas nuestras preocupaciones y confiar en que Él nos dará el descanso y la paz que necesitamos. La oración es un regalo precioso que nos conecta con el corazón de Dios. Acudamos a Él con fe, sabiendo que Él nos escucha, que Él tiene el control, que en cada oración podamos experimentar el poder transformador de Dios y que su paz gobierne nuestros corazones en medio de cualquier tormenta. Queridos hermanos, al mirar nuestra vida diaria y las circunstancias que nos rodean, a veces nos puede surgir la duda: ¿cómo voy a salir adelante? En momentos como esos, es fundamental recordar las historias poderosas que la Biblia nos ha dejado, testimonios vivientes de la fidelidad y provisión de nuestro Dios. Dios nunca nos abandona y su provisión está garantizada, sin importar lo que estemos enfrentando. Miremos la historia del profeta Elías. En 1 Reyes 17:6, vemos cómo Dios usó cuervos para alimentar a Elías durante un tiempo de gran sequía y hambre en Israel. Sin embargo, Dios no lo dejó desamparado. En medio de la sequía, cuando los recursos eran escasos y no había manera visible de sobrevivir, Dios usó cuervos, criaturas que no están asociadas con el sustento humano, para llevarle pan y carne. Esto es un claro recordatorio de que su provisión no está limitada a nuestros recursos humanos, sino que Él puede hacer que incluso lo imposible suceda a nuestro favor. Si Elías, un siervo fiel, pudo confiar en que Dios lo proveería en medio de su necesidad, nosotros también podemos confiar en que Dios no nos dejará desamparar. Una historia que resalta la fidelidad de Dios es la del pueblo de Israel en el desierto Pon. Durante 40 años, cuando caminaban por el desierto, el pueblo de Israel no tenía forma de proveerse a sí mismo. En Éxodo 16, leemos cómo el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, se encontró en una situación desesperante, sin alimentos, en un lugar desolado. Pero, una vez más, cada mañana, el maná caía del cielo, alimentando a millones de personas que dependían completamente de la provisión divina. Dios les dio lo necesario cada día, suficiente para ese día, pero no más. Esta historia no solo es una demostración del poder de Dios para proveer, sino también una lección de fe. Dios no siempre provee lo que queremos, pero siempre provee lo que necesitamos. En su sabiduría y amor, Él sabe exactamente lo que necesitamos para vivir y caminar en su voluntad. Estas historias no son relatos lejanos de un tiempo antiguo. Son testimonios vivos de la fidelidad de un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios que alimentó a Elías con cuervos y que sustentó al pueblo de Israel con maná, sigue siendo el mismo Dios que hoy está contigo y conmigo. Dios no cambia, su provisión no cambia, y su fidelidad. A veces, en medio de nuestras propias luchas, podemos pensar que nuestras necesidades son demasiado grandes o nuestras circunstancias demasiado difíciles. Pero si Dios pudo proveer para un pueblo entero en el desierto, proveer para ti en tus tiempos de necesidad. Es importante que recordemos que la provisión de Dios no se limita únicamente a lo material. Él es el Dios que da paz en medio de la tormenta, consuelo en medio del dolor y sabiduría en medio de la incertidumbre. A veces, nuestra mayor necesidad no es más dinero, más comida o más bienes materiales, sino más paz, más fortaleza y más fe.
Y en esos momentos, Dios también provee, dándonos la gracia que necesitamos para sobrellevar las dificultades. Él es un proveedor completo, que no solo cuida de lo que vemos con nuestros ojos, sino también de lo que no podemos ver, como nuestra paz interior. Dios nunca promete que no enfrentaremos dificultades, pero lo que sí promete es que nunca nos dejará ni nos abandonará. En muchos casos, Dios permite que pasemos por momentos de prueba para fortalecer nuestra fe. La provisión de Dios llega a menudo de maneras inesperadas. Y a veces no es hasta que estamos en una situación desesperada que vemos cómo Él interviene, de maneras que jamás habríamos imaginado. Recuerda que la provisión de Dios no siempre llega en la forma en que esperamos. Pero, como Elías y el pueblo de Israel, debes confiar en que Él proveerá lo que necesites en el tiempo justo y de la manera que Él considere mejor. La fe no se trata de ver todo claro desde el principio, sino de confiar en el carácter de Dios, en su promesa de que Él cuidará de nosotros. El profeta Elías no sabía de antemano cómo Dios lo iba a alimentar, ni el pueblo de Israel sabía cómo recibirían sustento en el desierto. Pronto ambos, aunque enfrentaban la incertidumbre, confiaron en que Dios proveería. Y Dios no los falló. De la misma manera, Él está atento a nuestras necesidades. Y aunque no siempre entendamos su plan, podemos estar seguros de que Él está obrando a nuestro favor. Hoy, si te encuentras en medio de una situación difícil, recuerda los testimonios de Elías y de Israel. Dios puede proveer de formas inesperadas y sorprenderte con su fidelidad. Él sabe lo que necesitas y no importa cuán grande sea tu necesidad. Es más grande que cualquier desafío que enfrentes. Confía en Él. Su provisión está asegurada y su fidelidad es inquebrantable. Que al recordar estos poderosos testimonios podamos renovar nuestra confianza en la provisión de Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nos promete cuidar de nosotros, no importa lo que estemos atravesando. Que en cada necesidad, grande o pequeña, podamos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor. Y confiar en que Él nunca nos dejará sin su provisión. Queridos hermanos y hermanas, cuando pensamos en los momentos más difíciles de nuestra vida, es natural sentir miedo, ansiedad y a veces desesperación. Las circunstancias a menudo parecen incontrolables. Y las luchas que enfrentamos pueden hacernos cuestionar si hay esperanza en medio del dolor. Pero en medio de todo eso, tenemos un ejemplo perfecto. Uno que no solo nos muestra cómo vivir, sino también cómo enfrentar las pruebas más duras con fe, esperanza y obediencia. Ese ejemplo es Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, quien vino al mundo para salvarnos y mostrarnos el camino hacia el Padre. También experimentó momentos de angustia, momentos en los que su alma estuvo abrumada por el dolor, la incertidumbre y la tristeza. Él no fue ajeno a las luchas que enfrentamos como seres humanos. De hecho, a través de su vida, nos muestra cómo podemos vivir con confianza, incluso en las horas más oscuras, y cómo podemos confiar plenamente en el plan perfecto de Dios. Sin importar, uno de los momentos más conmovedores y significativos de la vida de Jesús es lo que ocurrió en el huerto de Getsemaní, justo antes de su arresto y crucifixión. En Mateo 26:39, leemos que Jesús, en su angustia y desesperación, se postró sobre su rostro y oró al Padre diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este momento, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, está experimentando una profunda agonía emocional y espiritual. Él sabía lo que le esperaba: el sufrimiento físico y emocional de la cruz, la separación temporal de su Padre y el peso de los pecados del mundo recayendo sobre él. Era un momento de dolor indescriptible, un momento en el que Jesús, como hombre, expresó su deseo de evitar el sufrimiento. Pero lo que es tan impresionante y poderoso en esta oración no es solo la expresión de su dolor y angustia, sino la forma en que Jesús, en medio de su lucha, se somete completamente a la voluntad del Padre. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese momento, Jesús dejó claro que, a pesar de su angustia, su confianza en Dios era más grande que su deseo personal de evitar el sufrimiento. Jesús nos enseña que incluso en los momentos más oscuros,
podemos confiar plenamente en el plan de Dios para nuestras vidas, aunque no comprendamos completamente. Este momento en Getsemaní no es solo un ejemplo de la obediencia de Jesús, sino también de la profunda confianza que él tenía en su Padre. Jesús sabía que el sufrimiento no era el final de la historia, sino que formaba parte del plan perfecto de Dios para la salvación de la humanidad. A través de su obediencia al Padre, Jesucristo abrió el camino para que nosotros, como sus seguidores, también podamos vivir en obediencia y confianza, sabiendo que Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos el camino que estamos recorriendo. El ejemplo de Jesús nos enseña que podemos confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando enfrentamos momentos de dolor. Jesús, en su humanidad, experimentó lo mismo que nosotros: el miedo, la tristeza, el dolor, la incertidumbre. Pero, en lugar de rendirse a esas emociones, él se entregó a la voluntad de su Padre, confiando en que, en los momentos de angustia, Jesús nos muestra que podemos entregarnos completamente a Dios, sabiendo que su propósito en nuestras vidas es bueno, aunque no siempre entendamos la manera en que lo llevará a cabo. Jesucristo no solo sufrió por nosotros en la cruz, sino que también nos dio el ejemplo de cómo vivir con fe en medio del sufrimiento. Cuando pasamos por momentos de aflicción, es fácil perder la esperanza y cuestionar si Dios realmente está con nosotros. Pero al mirar el ejemplo de Jesús, vemos que la fe no es la ausencia de dolor, sino la confianza plena en Dios a pesar del dolor. Jesús no evitó la cruz, sino que la enfrentó con valentía, sabiendo que el propósito de Dios estaba por encima de su propio deseo de evitar el sufrimiento. Él confió en el plan de Dios y a través de su obediencia, nosotros recibimos la salvación. Al igual que Jesús, a veces nos encontramos en momentos de angustia y desesperación. Podemos sentir que las cargas son demasiado pesadas y que el sufrimiento es insoportable. Pero al recordar el ejemplo de Jesús en Getsemaní, encontramos la fuerza para confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando nuestras circunstancias parecen abrumadoras. No importa lo oscuro que sea el camino. Si confiamos en el plan de Dios y nos sometemos a su voluntad, podemos estar seguros de que Él tiene un propósito más grande y eterno para nosotros. Así como Jesús experimentó la resurrección después de la cruz, nosotros también podemos confiar en que, al final, Dios traerá redención y restauración a nuestras vidas. El ejemplo de Jesucristo nos desafía a seguir su camino de obediencia y confianza en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Nos muestra que la verdadera paz y el verdadero descanso no vienen de evitar el sufrimiento. La vida cristiana no siempre será fácil, y en ocasiones enfrentaremos pruebas dolorosas. Pero al mirar a Jesús, encontramos el modelo perfecto de cómo vivir con fe, esperanza y obediencia, incluso en medio de las dificultades. En este momento, tal vez estés atravesando tu propio Getsemaní, enfrentando angustia, incertidumbre o dolor. Recuerda el ejemplo de Jesucristo. Él también pasó por la agonía, pero a través de su confianza en Dios, se convirtió en la victoria de la humanidad. Podemos caminar en fe, sabiendo que Dios está con nosotros, que su plan es perfecto, y que, a través de la obediencia, podemos experimentar la paz que solo Él puede darnos. Jesucristo es nuestro modelo y nuestra fuerza en todo momento. Siguiendo su ejemplo, podemos aprender a confiar plenamente en la voluntad de Dios, sabiendo que Él siempre tiene un propósito para cada uno. Que en los momentos más oscuros podamos decir con confianza, como Jesús: no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos y hermanas, el llamado de Dios es claro. Deja de preocuparte y confía. Vivamos con la certeza de que el Dios que sostiene el universo también sostiene nuestra vida. Cuando las preocupaciones nos asalten, levantemos nuestros ojos al cielo y proclamemos con fe el que nos dice en Salmos 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hoy te invito a que entregues tus preocupaciones al Señor. Ora, confía y descansa en su amor. Dios está contigo